Muchas veces no dudamos de nuestra capacidad para crear maravillas, ya sea de la arquitectura o la mecánica. Sin embargo, hemos cometido grandes errores y descuidos que han costado vidas unos cuantos millones de dólares. Bienvenido, en el día de hoy hablaremos sobre algunos de los errores más grandes de la ingeniería. Comencemos. Número 10. Errores de unidades en el Mars Climate Orbiter. El 23 de septiembre de 1999, después de casi 10 meses de un arduo viaje hasta Marte, los ingenieros de la NASA se preparaban para colocar la sonda Mars Climate Orbiter en la órbita de Marte. Con todo listo para celebrar el éxito de la misión, la sonda se ocultó detrás del planeta y nunca volvió a salir, perdiendo el control del artefacto y este acabó estrellándose en Marte. Alguien se olvidó de hacer la conversión en el sistema imperial al sistema métrico, un olvido de unos 125 millones de dólares. Con el paso de los años se ha convertido en uno de los mayores fracasos de la NASA y también en una valiosa lección que aprender. Mars Climate Orbiter ha pasado la historia no por no alcanzar Marte, sino por demostrarnos que usar un estándar de medidas es esencial. También lo importante que es verificar correctamente las cosas, especialmente si vas a llevarte un proyecto de decenas de millones de dólares hacia Marte. Una de las piezas de software que suministró Lockheed Martin operaba y enviaba sus resultados en libre comunidad de fuerza. El sistema de la NASA que recogía esos datos, sin embargo, estaba diseñado utilizando el sistema internacional con Newton como unidad de fuerza, un error de comunicación entre diferentes partes del sistema operativo. Número 9. La caída del puente de Minneapolis. El puente I-35W fue un puente de arco metálico ubicado en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, en los Estados Unidos. Permitía a la autopista interestatal 35W cruzar sobre el río Mississippi. Se encontraba localizado en el condado de Hennepin, en la zona metropolitana de Minneapolis-St. Paul. Conectaba el centro de la ciudad con los alrededores del campus de la Universidad de Minnesota. El puente fue construido en 1967 por el Departamento de Transportes de Minnesota. El 1 de agosto de 2007 se derrumbó sobre el río y sus riberas durante la hora de mayor tráfico, arrojando vehículos a las aguas y provocando 13 muertos y más de 140 heridos. Número 8. Cohete Ariane 5. El 4 de junio del 96, el majestuoso cohete Ariane 5, fabricado por la Agencia Espacial Europea, realizaba su vuelo inaugural. Los técnicos realizaron la cuenta atrás, se encendieron los propulsores y el gigantesco ingenio espacial comenzó a elevarse por los cielos. A los pocos segundos dio la impresión de estarse inclinando hacia abajo en forma extraña, para un instante después hacer un requiebro descontrolado y explotar en 1000 pedazos. Por suerte, el vuelo 501 del Ariane 5 era el primer vuelo de pruebas y ni siquiera iba tripulado. Diseñado para transportar cargas para ponerlas en órbita, la única tragedia fue económica, aunque quizá habría que añadir otra en el orgullo de los ingenieros aeroespaciales que habían pasado años diseñándolo. Desde entonces se han realizado casi un centenar de lanzamientos del Ariane 5 y versiones posteriores, la mayor parte sin problemas, pero en aquel momento fue una situación impactante, así como millonarias las pérdidas en satélites y experimentos que llevaban a bordo para situar en órbita. Número 7. Explosión de la plataforma petrolera Piper Alpha. Fue una plataforma petrolífera ubicada en el Mar del Norte, propiedad de Occidental Petroleum Corporation. La producción de la plataforma comenzó en 1972, primero como una plataforma petrolera de perforación y adaptada a la producción de gas posteriormente. El 6 de julio de 1988, una serie de explosiones destruyeron completamente la plataforma. Las explosiones y los incendios mataron a 167 hombres. 61 lograron sobrevivir. Entre las víctimas mortales se incluyen 2 miembros de la tripulación del buque de rescate Sandhaven. Los cuerpos de 30 hombres no fueron encontrados. Se considera el mayor desastre del mundo en la industria de extracción de petróleo, tanto en el número de muertos como en su coste económico y de confianza empresarial en la propia industria petrolera. Número 6. Colapso del puente Silver Bridge. Silver Bridge fue un puente colgante construido en 1928 que conectaba las localidades de Point Pleasant, Virginia Occidental, con Gallipolis, Ohio, Estados Unidos, sobre el río Ohio. El nombre del puente procede del color plateado de la pintura del aluminio. El 15 de diciembre de 1967 se produjo un derrumbe del puente con el tráfico en hora punta, con el resultado de 46 fallecidos. 2 de las víctimas no fueron encontradas. La investigación de los restos apuntó al fallo en una de las placas que conformaban los eslabones de la cadena de suspensión, que presentaba un pequeño defecto de construcción de 2,5 milímetros de profundidad. Por otro lado, los análisis demostraban su mal mantenimiento y que en el momento del fatal accidente, el puente estaba soportando más peso del debido. En 1969 se construyó otro puente en el mismo lugar, denominado el Silver Memorial Bridge. Número 5. Derrame de petróleo Exxon Valdez.
El buque petrolero Exxon Valdez, nombre compuesto formado por las palabras Exxon, empresa petrolera norteamericana propietaria del barco, y Valdez, nombre del puerto con el que operaba, salió de la terminal petrolera Valdez, en Alaska, a las 21:12 del 23 de marzo de 1989, con destino a Long Beach, California. Uno de los prácticos del puerto guió a la embarcación a través de los Valdez Narrows antes de abandonar la nave y devolver el control a Jeffrey Hazelwood, capitán del barco. La embarcación maniobró fuera de la ruta a fin de evitar el choque contra los icebergs. Después de la maniobra y poco después de las 23 horas, Hazelwood dejó el puente de mando. Dejó al tercer oficial de cubierta, Gregory Cousins, a cargo del puente de mando y a Robert Kagan en el timón. Pero estos dos miembros de la tripulación no habían descansado las 6 horas que son obligatorias en su trabajo antes de que comenzara su turno de 12 horas. El barco estaba en piloto automático y usó el sistema de navegación que había sido instalado por la compañía constructora del barco. La vía de salida del barco estaba cubierta por iceberg, así que el capitán, Hazelwood, solicitó permiso de la guardia costera para salir a través de la vía de entrada. Cuando el Exxon Valdez pasó a Busby Island, el tercer asistente ordenó poner el timón a estribor, y no advirtió que todavía estaba conectado al piloto automático y el barco no giró y siguió avanzando por el canal. 2 veces los vigías advirtieron al tercer asistente cuál era la posición de las luces que marcaban el arrecife, pero él no cambió ni verificó sus órdenes anteriores. Por último notó que habían avanzado mucho por el canal, desconectó el piloto automático y se esforzó por volver a encauzar el enorme barco. Demasiado tarde, el 24 de marzo de 1989, alrededor de las 12:04, el buque petrolero Exxon Valdez golpeó el arrecife de coral conocido como Bleak Reef, situado en el Prince William Sound en Alaska, y derramó cerca de 10.8 millones de galones de petróleo crudo, alrededor de 40,9 millones de litros. Número 4. Accidente de Apolo 1. Apolo 1 fue la primera misión tripulada del programa espacial estadounidense conocido como Programa Apolo, cuyo objetivo final consistía en lograr un alucinaje tripulado sobre la Luna. La prueba orbital planteada en órbita baja terrestre del módulo de mando y servicio del Apolo no llegó a cumplir la fecha de lanzamiento prevista para el 21 de febrero de 1967, ya que el 27 de enero de ese año, en la plataforma 34 de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, un incendio en la cabina durante una prueba acabó con la vida de los 3 tripulantes, el comandante Virgil I, Gus Griswold, el piloto del módulo de mando Edward H. White II y el piloto del módulo lunar Roger B. Chaffee, destruyendo también el módulo de mando. El nombre Apolo 1, elegido por la tripulación, fue un hecho oficial por la NASA en su honor al 24 de abril de 1967. Número 3. El hundimiento del puente de Tacoma Narrows. Si buscas en YouTube el puente de Tacoma Narrows, te vas a encontrar con unas imágenes que a priori no parecen reales en esta era repleta de CGI y deepfakes, pero lo que ves son imágenes completamente reales. Ese gigante de acero y hormigón que se mueve como si fuese de goma existió, y las imágenes que ves son de minutos antes de derrumbarse. Ningún herido y muchas lecciones que aprender. La historia ya sabemos cómo acaba, con el puente colapsando. ¿Y por qué Tacoma Narrows se ha convertido en todo un ejemplo de cómo no hacer un puente? También porque ha dado pie a falsos mitos sobre física. Pero antes de seguir, el video del puente. Todo se remonta a 1938 en Washington, donde se hablaba desde hace tiempo de la posibilidad de construir un puente que uniese la ciudad de Tacoma con la península de Kitsap. La falta de fondos hizo que fuera difícil llevar a cabo el proyecto, pero finalmente Leon Moisieff, diseñador del Golden Gate y el puente de Manhattan, presentó una idea donde a cambio de reducir algunas de las especificaciones del puente, se podía construir uno relativamente barato. 2 años después, el 1 de julio de 1940, se inauguró el puente. 1.600 metros de longitud y pensado para que 60.000 coches al día lo cruzaran. El puente automáticamente se convirtió en el tercer puente colgante más grande del mundo. Puente colgante, es importante recalcar esto, ya que es una parte importante para que todo acabase destrozado. Número 2. El Challenger Space Shuttle de 1986. Se produjo el martes 28 de enero de 1986, cuando el transbordador espacial Challenger se desintegró 73 segundos tras el lanzamiento. La desintegración del vehículo comenzó después de que una junta tórica de su cohete acelerador sólido derecho fallara durante el despegue. El fallo de la junta causó la apertura de una brecha, permitiendo que el gas caliente presurizado del interior del motor del cohete sólido saliera al exterior y contactara con la estructura adyacente de conexión con el SRB y el tanque externo de combustible. Esto provocó la separación de la conexión posterior del SRB derecho y el fallo estructural del depósito externo. Las fuerzas aerodinámicas destruyeron rápidamente el orbitador. El compartimiento de la tripulación y otros fragmentos de la nave fueron recuperados del fondo del océano después de una larga operación de búsqueda y rescate. Aunque no se conoce el momento exacto en que murieron los miembros de la tripulación, se sabe que algunos sobrevivieron a la ruptura inicial de la nave. Sin embargo, el transbordador carecía de dispositivos de salida de emergencia y los astronautas no sobrevivieron al impacto del transbordador con la superficie del océano.
Número 1. Chernóbil. Considerado el accidente nuclear más desastroso de la historia, sucedió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, a 2,7 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, y junto con el accidente nuclear de Fukushima I en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Asimismo, suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales en la historia. Las causas y desarrollo del accidente son objeto de controversia. Existe un consenso general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear. Estos desequilibrios desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en 1 o 2 explosiones sucesivas, seguidas de un incendio que despedía gases con altos niveles de radioactividad. Las explosiones volaron la tapa del reactor 4 de 1.200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera, formando una nube radioactiva que se extendió por 162.000 kilómetros cuadrados que abarcaron Europa y América del Norte. Esto fue todo por el día de hoy. Como ya vimos, siempre existen errores de cálculo entre los expertos, pero como dicen, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones, coméntanos tu opinión y dale un like. Nos vemos en el próximo video.